El viejo prado, una alfombra ancha de verde y dorado, escondida entre suaves colinas, era el lugar favorito de Isabella, era un sitio fuera del tiempo, donde los únicos sonidos eran el zumbido perezoso de las abejas, y el canto alegre de los grillos ocultos entre la hierba alta. Aquella tarde, el sol brillaba con generosidad, derramando su luz sobre todo, haciendo que los pétalos de las flores silvestres parecieran brillar desde dentro. Isabella estaba sentada en el corazón del prado, con su pequeño caballete de madera firme en la tierra blanda, trataba de capturar la forma en que la luz bailaba entre las hojas del viejo roble, ese guardián silencioso al borde del campo. Su pincel, una varita de madera y pelo, se movía en trazos delicados, mezclando colores para crear el tono exacto de violeta que veía en las flores de trébol. Estaba tan perdida en su trabajo, tan inmersa en el placer de crear algo hermoso, que no notó el primer cambio sutil en el aire. Primero fue el silencio de los pájaros. La sinfonía alegre del prado se desvaneció poco a poco, hasta quedar solo unas notas dispersas, y luego, un silencio inquieto, un soplo de viento frío, extraño en la tarde cálida, agitó las puntas de las hierbas altas, haciéndolas moverse como un mar inquieto. Isabella levantó la vista, el pincel detenido en el aire, en el horizonte. Una nube gris violácea comenzaba a tragarse el cielo azul, avanzaba con una determinación que daba miedo, el aire se volvió pesado, y la temperatura cayó de golpe. Un trueno profundo retumbó a lo lejos, como el tambor de advertencia de un ejército que se acerca. Una punzada de ansiedad le apretó el estómago, había ignorado el pronóstico que anunciaba tormentas, ya no era una posibilidad. La tormenta venía, y venía rápido. Se puso de pie de un salto, el corazón latiendo con fuerza. El viento aumentó. Ya no era una brisa amable, sino un empuje decidido que le azotó el rostro, y casi derribó su caballete. Tenía que recoger todo, y tenía que hacerlo ahora, a toda prisa. Cerró los tubos de pintura, sus dedos temblaban. Torpes. El azul cobalto brillante cayó y desapareció entre la hierba espesa. No había tiempo para buscarlo. Las primeras gotas gordas y frías comenzaron a caer, golpeando el lienzo, dejando manchas oscuras, borrosas. El cielo se volvió de un tono morado herido, y el mundo entero cayó en una especie de crepúsculo extraño. El viento aullaba, desgarrando su ropa. Isabella arrancó el lienzo del caballete, y lo metió en su bolsa grande. Junto con las pinturas, intentó plegar el caballete, pero las patas metálicas estaban resbaladizas bajo la lluvia. Un trueno estalló justo encima, tan fuerte que le hizo dar un salto y soltar un grito ahogado. La lluvia, de repente, cayó con furia. De unas pocas gotas pasó a un diluvio ciego, implacable. En segundos, estaba empapada, la ropa pegada a su piel, el cabello enredado en su cara y su cuello. Tenía que buscar refugio. El viejo roble era el más cercano, pero también el peor lugar durante una tormenta eléctrica. Su coche estaba a casi 1 kilómetro, al final de un camino de tierra, que ya empezaba a convertirse en barro. Decidió correr, colgó la bolsa al hombro, apretó el caballete plegado bajo el brazo, y echó a andar entre la hierba resbaladiza. El mundo era un caos de viento, agua y ruido, apenas podía ver unos pocos metros delante de sí. Corría, jadeando, cuando su pie pisó un charco oculto de barro, resbaló con una velocidad aterradora, el caballete salió volando, y ella cayó al suelo con un golpe seco. Un dolor agudo y ardiente le atravesó el tobillo derecho. Durante un instante, quedó tendida, sin aire, mientras la lluvia le golpeaba el rostro. El dolor era intenso, punzante. Intentó incorporarse, pero apenas apoyó el pie, el dolor estalló de nuevo, tan fuerte que gritó y cayó otra vez. El pánico subió, frío y cortante, mezclándose con el dolor físico. Estaba sola, herida, en medio de una tormenta furiosa. Se arrastró, apoyándose en los codos y las rodillas, hacia el refugio relativo de un arbusto grande. Dejó atrás la bolsa y el caballete. Allí se acurrucó, temblando, sujetando su tobillo lastimado. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Era malo, muy malo. Y entonces, a través del velo gris de la tormenta, vio una figura acercándose. Al principio, solo una sombra, una silueta moviéndose entre la lluvia. Su miedo se disparó. ¿Quién o qué podía estar allí, en medio de la tormenta? A medida que la figura se acercaba, fue tomando forma. Era un hombre muy alto, de hombros anchos, llevaba una chaqueta oscura, empapada hasta los huesos, y el cabello pegado a la frente. Avanzaba con paso firme, decidido, luchando contra el viento. Isabella se encogió, apretándose contra el arbusto, con el corazón golpeando en su pecho. Él la vio casi al instante, sus ojos se clavaron en su silueta encogida. Cambiando de dirección, fue directo hacia ella, acelerando el paso. Se arrodilló en el barro,
frente a ella, su rostro quedó a la altura del suyo, no era guapo al modo elegante de ciudad, tenía facciones fuertes, una mandíbula firme sombreada por la barba y unos ojos marrones, profundos, serios, pero no había amenaza en ellos, solo calma, solo una preocupación serena. Vi venir la tormenta, dijo, estaba revisando las cercas de mis ovejas, te vi caer. Su voz era grave, tranquila, y lograba abrirse paso entre el rugido del viento. Sus ojos bajaron hacia sus manos, aún aferradas al tobillo hinchado. ¿Estás herida? Isabella solo pudo asentir, los dientes castañeteando demasiado como para hablar. Sin decir más, él se quitó la chaqueta mojada y, con un movimiento fluido y sorprendentemente tierno, la envolvió con ella, el interior. Aún guardaba el calor de su cuerpo, esa pequeña calidez la desbordó de alivio. Luego, deslizó un brazo fuerte bajo sus rodillas, y el otro detrás de su espalda. Voy a sacarte de aquí, murmuró, tan cerca de su oído que ella pudo sentir su respiración. La levantó como si no pesara más que uno de sus lienzos. Instintivamente, Isabella rodeó su cuello con los brazos, aferrándose mientras él se ponía de pie, girando el cuerpo para protegerla del viento y la lluvia. Después, con un movimiento rápido, recogió el caballete caído y la bolsa de lona. Y comenzó a caminar, no hacia el camino donde estaba su coche, sino en dirección contraria, hacia una luz cálida, una pequeña chispa que brillaba en la penumbra. Era la ventana de una cabaña, firme y acogedora, que Isabella nunca había notado antes, oculta en el borde del bosque. Le estaba llevando a su casa. El mundo fuera de la puerta era un monstruo, viento, agua, ruido, pero en el instante en que Alexander cruzó el umbral, cargando a Isabella en brazos, todo quedó atrás. El rugido cesó, reemplazado por un silencio profundo, casi sagrado. Solo se oía el golpeteo frenético de la lluvia en el techo, y el crepitar del fuego, que ardía en una gran chimenea de piedra. La luz anaranjada bailaba sobre un salón sencillo, robusto, marcadamente masculino. El aire olía a leña, a libros viejos, y a pino fresco. Era el olor de Alexander, y el olor de la seguridad. No la soltó enseguida, se quedó de pie, mirando el lugar con ojos prácticos, como decidiendo qué hacer. Luego se acercó a un sillón grande y gastado, cubierto con una manta descolorida junto al fuego. La depositó allí con una delicadeza inesperada, asegurándose de que estuviera cómoda. Antes de apartar las manos, el calor del fuego comenzó a filtrarse por su ropa mojada, una sensación tan bienvenida, que dolía de pura dulzura. Isabella lo observaba, él se movía con precisión tranquila, sin prisa, sin palabras innecesarias. Era un hombre que hablaba con sus actos. Colocó el caballete y la bolsa salvados contra la pared más lejana, lejos de los charcos que dejaban sus ropas empapadas. Se quitó el chaleco mojado, y lo colgó en un gancho junto a la puerta, revelando una camisa de algodón, aún húmeda en algunos puntos. Sin decir nada, desapareció por una puerta lateral. Regresó poco después, con una toalla gruesa y una manta de lana gris, tejida a mano. Le entregó la toalla primero. Sus ojos se cruzaron un instante, en un silencio breve y cálido, antes de que él se girara hacia el fuego, añadiendo otro tronco, dándole un poco de intimidad. Isabella enterró el rostro en la toalla. Olía a aire limpio y a sol. Un pedazo de calma rescatado del mundo antes de la tormenta. Se secó el rostro, el cabello, los brazos, y con cada movimiento, su corazón empezó a latir más despacio. Cuando bajó la toalla, Alexander estaba frente a ella otra vez, sosteniendo la manta. Deberías quitarte la ropa mojada, dijo, con voz baja. Tranquila, el baño está ahí, puedes colgar la ropa para que se seque. Buscaré algo que puedas ponerte. No había insinuación alguna en su tono, solo una preocupación simple y sincera. Ella asintió, sintiendo como el rubor le subía por el cuello. Usando el brazo del sillón para apoyarse, saltó sobre su pie sano hacia el baño. Era un espacio pequeño, limpio, de líneas simples, y por primera vez desde que comenzó la tormenta, Isabella respiró, cerró la puerta, y por un momento se apoyó en ella, escuchando la tormenta, y los sonidos apagados de él moviéndose en la otra habitación. Se quitó la ropa empapada, fría como el hielo, y la colgó torpemente en un gancho. Luego se envolvió en la toalla grande, dejando que su calor le devolviera poco a poco la vida. Al abrir la puerta, vio una pila ordenada de ropa seca sobre un pequeño taburete de madera, una camisa de franela, suave, gastada, y un pantalón de chándal que sabía le quedaría enorme. Volvió saltando hasta el sillón, y con un poco de esfuerzo se vistió, enrolló las mangas, ajustó la cintura varias veces, hasta liberar sus manos y sus pies. La camisa olía a él, a humo de leña, a pino, a refugio. Estar envuelta en ese aroma se sentía extrañamente íntimo. Cuando volvió
a sentarse en el sillón, ya arropada con la manta de lana sobre la ropa de Alexander. Él se acercó otra vez, llevaba en una mano un pequeño botiquín metálico, y en la otra un cuenco con agua tibia. Se arrodilló ante ella, sus movimientos lentos, deliberados. Para no asustarla, necesito mirar tu tobillo, dijo simplemente. Ella asintió. Con un gesto inseguro, él levantó con cuidado su pie herido, y lo apoyó sobre su rodilla doblada. Sus manos eran grandes, curtidas, de quien trabaja con madera y tierra, pero su toque era increíblemente suave. Isabella se estremeció de dolor, y sus ojos se alzaron de inmediato hacia los de ella. No está roto, dijo, tras examinarlo con atención, pero es un esguince fuerte, necesita hielo y descanso. Mojó un paño en el agua tibia, y comenzó a limpiar con delicadeza el barro y la hierba pegados a su piel raspada. La luz del fuego iluminaba su rostro inclinado, resaltando los reflejos castaños de su cabello oscuro. Nadie la había cuidado así antes, con tanta calma, con tanta concentración. Silenciosa, era desconcertante y reconfortante al mismo tiempo. Cuando terminó de vendarle el tobillo, se levantó y fue hacia la pequeña cocina. Isabella aprovechó para mirar bien la cabaña. Era un solo espacio, con un altillo al que se subía por una escalera en la esquina. Las paredes, de troncos color miel, tenían pocas cosas, algunos estantes con libros, y una escultura preciosa de un águila en vuelo. Nada innecesario, ninguna foto, ningún adorno, el hogar de un hombre que vivía con propósito, y en soledad. Alexander regresó con 2 tazas humeantes, le tendió una. Era de cerámica gruesa, cálida entre sus dedos. Te dijo, con miel, ayuda con el susto. Ella bebió un sorbo, estaba dulce, caliente, y el calor se extendió por su cuerpo helado. Él arrastró un taburete de madera, se sentó frente a ella, y bebió de su propia taza, con la mirada fija en el fuego. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un silencio lleno, donde solo se oían los últimos suspiros de la tormenta y el crepitar de las brasas. Me llamo Isabella, dijo ella en voz baja, sintiendo la necesidad de decir algo, de ofrecer una parte de sí misma. Soy Alexander, respondió él, alzando la vista. Una sonrisa leve, casi tímida, le rozó los labios por primera vez. Isabella repitió su nombre, como si probara su sonido. A ella le gustó cómo sonaba, en su voz grave y tranquila. Gracias, Alexander, murmuró ella, con la voz espesa de emoción. Por todo esto, él asintió sin palabras, sus ojos sosteniendo los de ella, un instante más, antes de volver al fuego. Puedes quedarte aquí esta noche, dijo al fin, con un tono que no admitía discusión. El sofá se abre, es cómodo. Por la mañana, cuando la tormenta pase, y puedas apoyar el pie, te llevaré hasta tu coche. Su voz era firme, práctica, definitiva. Isabella apoyó la cabeza en el respaldo. El calor del fuego, el té, la ropa seca, por fin detuvieron sus temblores. Estaba atrapada en la cabaña de un desconocido, vestida con su ropa, sus planes completamente deshechos, y sin embargo, al mirar la luz del fuego bailar sobre el rostro tranquilo de Alexander, sintió algo nuevo nacer en su interior, una sensación cálida, silenciosa, la certeza de estar, por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde debía estar. Lo primero que Isabella percibió al despertar no fue el zumbido del calefactor de su apartamento en la ciudad, sino un coro de pájaros cantando fuera de una ventana que no reconocía. La luz del sol, limpia y dorada, entraba en la habitación, pintando rectángulos brillantes en el suelo de madera. Durante un momento confuso, permaneció inmóvil, envuelta en la manta de lana, tratando de identificar el olor a pino y el aroma leve del fuego apagado. Entonces, los recuerdos regresaron, como una ola tibia. La tormenta, la caída, los brazos fuertes que la habían llevado a salvo. Se incorporó con cuidado, probando su tobillo. Estaba rígido, dolía un poco, pero el punzante dolor de la noche anterior se había convertido en una molestia soportable. La cabaña estaba en silencio. Por un instante, el corazón se le encogió. Pensó que Alexander se había ido, pero luego lo vio, de pie junto a la gran ventana, de espaldas a ella, con una taza humeante entre las manos, mirando el prado lavado por la lluvia, que ahora brillaba bajo el sol de la mañana. La paz de la escena era tan perfecta, tan íntima, que Isabella sintió que estaba presenciando un ritual privado. Él debió sentir que ella estaba despierta, porque se volvió lentamente. Su expresión, como siempre, era serena e impenetrable, pero sus ojos mostraban suavidad. Buenos días, dijo, su voz un murmullo tranquilo en la habitación iluminada por el sol. ¿Cómo está el tobillo? Mejor, respondió ella, aún con la voz ronca por el sueño.
Todavía duele, pero mejor. Él asintió con un leve gesto. Bien, prepararé el desayuno, y después veremos cómo hacer para que regreses a casa. La palabra casa sonó extraña, vacía y lejana, mientras Alexander se dirigía a la cocina y comenzaba sus movimientos prácticos para preparar café y freír huevos. Isabella usó los muebles para apoyarse, y saltó hasta el pequeño baño. Su ropa, aunque seca, estaba rígida por el barro y la hierba seca. La idea de volver a ponérsela no le agradaba. Cuando salió, encontró otro conjunto de ropa sobre el taburete, una camiseta suave y un pantalón de chándal diferente. La consideración silenciosa de ese gesto la conmovió profundamente. Tras cambiarse y lograr saltar hasta la mesa, él le puso delante un plato con huevos perfectamente cocinados, tostadas, y una taza de café negro fuerte. Comieron en un silencio cómodo, lleno de la novedad de la mañana, y la pregunta no dicha de qué pasaría. Después, fue Isabella quien rompió el silencio. Tu hogar es muy tranquilo, dijo, mirando a su alrededor la cabaña bañada por el sol. Ha estado en mi familia mucho tiempo, respondió Alexander, siguiendo su mirada, como si la viera con sus ojos. Mi abuelo la construyó con sus propias manos, le prometí que siempre la cuidaría. Eso fue lo más que reveló sobre sí mismo. Isabella guardó esa información como un regalo. Después del desayuno, él la ayudó a sentarse en el sillón junto a la ventana, colocando su pie lesionado sobre un reposapiés con un cojín. Le trajo la bolsa de lienzos con sus materiales de pintura. Por si te aburres, dijo simplemente, antes de calzarse las botas y salir a atender sus tareas matutinas. Desde la ventana, ella lo vio caminar con paso firme hacia un pequeño granero. El día se extendía ante ella, largo y sin horario. Abrió su bolsa. La pintura del día anterior estaba arruinada. Los colores corridos por la lluvia, una versión fantasmal y abstracta del prado. Sintió un punzante disgusto, pero pronto fue reemplazado por un nuevo impulso. Montó su caballete, colocó un lienzo nuevo, y empezó a mezclar colores, pero no pintó el prado afuera. Comenzó a pintar el interior de la cabaña. Desde su lugar junto a la ventana, las paredes robustas de troncos, la escalera al altillo, la forma en que la luz de la mañana caía sobre el suelo. Estaba tan concentrada en captar la luz y la sombra en los peldaños de madera, que no escuchó cuando Alexander regresó. Él se quedó quieto detrás de ella, observando su trabajo durante un largo rato. Cuando finalmente sintió su presencia y se volvió, vio en su rostro una expresión de asombro genuino. Eres muy buena, dijo, su voz llena de una admiración tranquila que ella nunca había oído antes. Haces que mi hogar se vea más como el mismo. Los días que siguieron tomaron un ritmo inesperadamente tranquilo. El tobillo de Isabella sanaba lentamente, y Alexander insistió con una firmeza tranquila, que ella se quedara hasta poder caminar bien. Él fue a su apartamento a buscar más ropa y materiales de arte. La vida en la ciudad, con sus plazos y ruido, se sentía a millones de kilómetros. En la cabaña, el tiempo transcurría diferente. Las mañanas eran para pintar, las tardes para hablar. Ella le contó sobre su sueño de tener una exposición, la emoción nerviosa cuando una galería finalmente dijo que sí. Él le habló sobre la tierra, los nombres de los árboles y los pájaros, la satisfacción tranquila de cuidar el pequeño rebaño de ovejas que eran su responsabilidad. Le mostró cómo arreglar la pata tambaleante de su caballete, sus manos grandes y hábiles manejando los tornillos diminutos con paciencia. Ella, a su vez, cocinaba para ambos con los alimentos que él traía del pueblo, llenando la cabaña con aromas nuevos y extraños para ella. Una tarde, cuando el crepúsculo suave se posaba sobre el prado, Isabella estaba lavando los platos de la cena. Alexander llegó por detrás para dejar su plato en la encimera. No se apartó. Ella sintió el calor de su cuerpo muy cerca, y el aire en la cocina se volvió denso y estático. Se giró lentamente. Con las manos aún húmedas y enjabonadas, él la miraba, su habitual expresión tranquila reemplazada por algo más intenso, más profundo. El mundo parecía reducirse al espacio entre ellos. En la cocina apenas iluminada, extendió la mano, acarició suavemente un mechón rebelde de su cabello, su pulgar áspero rozando la piel, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. No dijo palabra, solo tomó su mano, y la condujo fuera de la cocina, su agarre firme y seguro, hacia el sofá donde ella había dormido. El silencio entre ellos ya no era tranquilo, estaba cargado de una tensión contenida durante días. Una pregunta silenciosa que por fin encontraba respuesta. Se detuvo y se giró para mirarla. Sus ojos oscuros y serios en la luz menguante, se inclinó, y con voz suave, casi un susurro íntimo, dijo, necesito estar cerca de ti esta noche, no te muevas. Para que no duela más, será breve. Las palabras no eran una orden,
sino una profunda petición de confianza, una promesa de ternura envuelta en una advertencia: no asustar. No romper el hechizo del momento. Él le pedía que permaneciera quieta, que le permitiera mostrarle la profundidad de sus sentimientos, sin la interferencia del miedo o el dolor por su herida en curación. Y en la quietud de la cabaña, mientras la última luz del día desaparecía, Isabella decidió quedarse inmóvil y confiar en él por completo. El mundo fuera de la cabaña nunca le había parecido más vibrante. Para Isabella, el verde del prado era un esmeralda más profundo y rico, el canto de los pájaros una sinfonía más compleja y alegre. Su tobillo había sanado, dejando solo un leve recuerdo de la tormenta, pero no sentía prisa por irse. La pequeña cabaña dejó de ser el hogar de Alexander, y se convirtió en el suyo, un santuario tejido con los hilos de sus días compartidos, y sus noches íntimas. Había instalado un rincón permanente para pintar, junto a la ventana más grande, sus lienzos apoyados contra las paredes de troncos, llenándose poco a poco de imágenes de esa tierra, que ahora amaba como propia. Uno de esos cuadros era de Alexander. No un retrato formal, sino una captura de su perfil. Mientras contemplaba el amanecer, la luz resaltando las líneas fuertes y serenas de su rostro. Otro mostraba sus manos curtidas, apoyadas sobre la mesa de madera. Estaba pintando la historia de su vida, y con cada pincelada sentía cómo se enraizaba más profundamente, tan segura como el viejo roble que los vigilaba. Alexander también había cambiado, de formas sutiles pero profundas. La soledad tranquila que antes lo definía se había suavizado, haciendo espacio para ella. Sonreía con más facilidad, una sonrisa verdadera y sin reservas que transformaba todo su rostro. A menudo se detenía en su trabajo para observarla pintar, con una mirada de asombro silencioso, como si no pudiera creer que su mundo solitario, ahora contuviera tanto color y luz. Empezó a hablar del futuro, usando el nosotros con naturalidad, lo que hacía que el corazón de Isabella se inflara de alegría. Señaló un lugar cerca del bosque, donde la luz del sol era perfecta por la tarde. Podríamos construir un estudio para ti allí, dijo una noche, con el brazo sobre sus hombros, mientras miraban las estrellas aparecer. Uno grande, con ventanas por todos lados, para que pudieras pintar con cualquier luz. La idea dejó de parecer un sueño, y se volvió una promesa, un futuro tangible que estaban construyendo juntos, día a día, en paz. Esta nueva y frágil felicidad hizo que la intrusión se sintiera aún más violenta. Llegó una mañana de martes, no con tormenta, sino en forma de un auto negro y elegante, que levantó una nube de polvo en el camino de tierra. Una presencia extraña y abrupta, en el paisaje rústico. Un hombre con un traje caro y impecable bajó, sujetando un portafolio de cuero. Se presentó como representante de Granite Peak Development. Su sonrisa era amplia y ensayada, pero no llegaba a sus ojos. Alexander escuchó, su postura endureciéndose poco a poco, mientras el hombre hablaba de visión y progreso, de propiedades exclusivas y lujosas, que sacarían provecho de las vistas impresionantes. Deslizó un grueso documento sobre la mesa de madera. La oferta era un número tan grande que parecía abstracto, una suma capaz de comprar una vida de comodidades, una fortuna que resolvería cualquier problema que un hombre simple pudiera tener. La respuesta de Alexander fue tranquila e inmediata: la tierra no está en venta. La sonrisa del hombre no se desvaneció, solo se volvió más tensa. Señor Ross, esta es una oportunidad que cambiará su vida. Le recomiendo que se tome un tiempo para discutirlo con su esposa. Sus ojos se dirigieron a Isabella, que estaba junto a su caballete, con el pincel detenido en su mano. No hay nada que discutir, dijo Alexander, su voz adquiriendo un tono duro y firme, que Isabella nunca había escuchado antes. Le hice una promesa a mi abuelo. Esta tierra se queda en la familia. El hombre se fue, pero la sombra de su visita permaneció mucho tiempo en la cabaña, incluso después de que el polvo de su auto se asentara. Era una semilla venenosa plantada en el fértil suelo de su felicidad. Durante la semana siguiente llegaron cartas, cada una con una oferta económica mayor, cada una más insistente. Luego comenzaron las llamadas telefónicas, siempre durante la cena, siempre con la misma voz suave y persuasiva. Alexander contestaba. Sus respuestas se volvían más cortas y secas, con los nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el teléfono. Isabella observaba el cambio en él con creciente temor. El hombre relajado y contento que había conocido estaba siendo reemplazado por un extraño tenso y preocupado. Pasaba largas horas caminando él perímetro de sus tierras, como si las protegiera de un enemigo invisible. Dejó de hablar del estudio, dejó de hablar de muchas cosas. El silencio en la cabaña dejó de ser cómodo, se volvió pesado y tenso, lleno del peso no dicho de una decisión que los agobiaba. El punto de quiebre llegó una noche,
Cuando el teléfono sonó 4 veces después de la cuarta llamada, Alexander golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los platos saltaran. No pararán, gruñó, mirando hacia la oscuridad por la ventana. ¿Creen que me vencerán con sus números? Isabella se acercó con cuidado, poniendo una mano en su espalda rígida. Alexander, es solo dinero, aquí tenemos todo lo que necesitamos. Lo decía en serio, nunca se había sentido más rica que en esa cabaña sencilla. Él se volvió hacia ella, y el conflicto en sus ojos era un dolor palpable. ¿Es por Isabella?, preguntó, con voz áspera. ¿O es solo por el dinero? Este dinero podría significar seguridad. Podría significar que podría darte cosas, una casa de verdad, no solo una cabaña, una vida sin preocupaciones. Sus palabras le golpearon como un puñetazo. ¿Crees que quiero una casa de verdad?, preguntó ella, con la voz temblorosa. ¿Crees que me preocupo aquí? Este es el único lugar donde me he sentido realmente segura. Esta tierra es parte de nosotros ahora. ¿Cómo puedes siquiera pensar en dejar que la pavimenten para cosas? No se trata de cosas, respondió él, dejando salir la frustración contenida. Se trata de ser prácticos. Se trata de enfrentarse al mundo real. Prometerle a los fantasmas no detendrá a esa gente. La palabra fantasmas quedó suspendida entre ellos, fría y definitiva. Isabella lo miró, al hombre que en la oscuridad le había susurrado promesas tiernas, y vio a un extraño calculando una traición. El estudio junto al bosque, el futuro que habían pintado juntos con palabras y amor, parecían deshacerse en polvo en ese momento. La sombra no solo había caído sobre la tierra, había caído entre ellos, y era una sombra que ella no sabía cómo enfrentar. Las lágrimas que ya no podía contener le llenaron los ojos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hasta el pequeño armario, de donde sacó su maleta. El silencio se volvió absoluto, interrumpido solo por sus sollozos y el sonido de la cremallera cerrándose. Alexander permaneció junto a la ventana, de espaldas a ella, una estatua de su propia batalla interna. No se volvió, no le pidió que se quedara mientras cargaba sus cosas en su coche, el que había dejado y usado por semanas. Las ventanas de la cabaña permanecían oscuras. Ella se alejó del prado, del roble, del hombre que amaba, creyendo con todo su corazón roto que él había elegido el frío consuelo del dinero sobre la calidez de su para siempre. La ciudad era una cacofonía que desgastaba cada nervio de Isabella. El zumbido constante del tráfico, el estruendo de las sirenas, el resplandor impersonal de las luces callejeras fuera de su ventana, todo parecía un idioma extraño y duro, que ella había olvidado cómo hablar. Su regreso no fue un retorno a la normalidad, sino un exilio. El silencio en su apartamento era el peor de todos. No era la quietud pacífica y compañera de la cabaña, sino un vacío pesado y hueco, que resonaba con todo lo que había perdido. Intentó pintar, instalando su caballete junto a la ventana que daba a una calle transitada, pero la magia se había ido. Los pinceles se sentían torpes en su mano, los colores apagados y sin vida. Cada trazo se sentía como una mentira. La única imagen que ardía en su mente era el prado, la cabaña, la forma en que la luz del amanecer atrapaba él. Rocío en la tela de araña, entre las altas hierbas, estaba pintando un mundo que ya no podía tener, y su corazón no estaba en ello. El dueño de la galería la llamó, emocionado por su próxima exhibición. Pero la noticia le pareció distante y sin sentido, como si fuera para otra persona, una persona que no hubiera dejado su corazón en una cabaña en el bosque. De vuelta en el prado, Alexander vivía en un silencio diferente. La cabaña, antes llena del aroma de sus pinturas y el suave murmullo de su canto, había vuelto a ser su antiguo yo, frío y desolado. Ya no era un hogar, era un monumento a su error. Había ganado su batalla, había llamado al hombre de Granite Peak Development, y con una voz despojada de toda emoción, le dijo que no volviera a contactarlo, que la tierra era suya, y lo sería hasta que estuviera en la tierra. Había cumplido la promesa a su abuelo, pero la victoria era ceniza en su boca. Defendió la tierra, y, en el proceso, perdió la razón por la que alguna vez importó. Caminaba sus días como un fantasma, la memoria de los ojos dolidos y traicionados de Isabella lo perseguía cada vez que cerraba los suyos. La veía en la silla junto al fuego, en la mesa de la cocina, en su cama. Tomaba el cuadro que ella había dejado atrás, el de sus manos, y la íntima quietud que emanaba le dolía en el pecho. Había sido un tonto, tan cegado por una amenaza percibida, que alejó el único tesoro real que había encontrado. Llegó el día de la exhibición de Isabella. Su apartamento estaba lleno de sus pinturas, todas cuidadosamente creadas y listas para ser transportadas a la galería.
Eran el mejor trabajo de su vida, vibrantes y llenas de emoción, pero ella las miraba con una desconexión fría. Era la tarea final, el último hilo que la unía a la persona que había sido antes de Alexander. Mientras dirigía a los encargados del traslado, sonó su teléfono. Era un número que no reconocía, pero el código de área era de su pueblo. Su corazón saltó a su garganta. No era él, era una mujer mayor, una vecina, que había sacado su número de la agenda de Alexander. Espero que no le moleste que llame. Querida, dijo la mujer con voz amable, pero vi a Alexander en la oficina de correos. Parece bien, pero también terrible. Es como una sombra de sí mismo. No lo dijo, pero todos saben que es porque te has ido. La llamada terminó, pero las palabras de la mujer encendieron una pequeña y terca llama de esperanza en la oscuridad de Isabella. Y si su silencio no fuera indiferencia, y si fuera arrepentimiento. La galería esa noche era un torbellino de ruido y luces. Gente bien vestida se movía, sujetando copas de vino, sus murmullos creando un zumbido bajo. Isabella estaba en el centro de todo, vestida con un sencillo vestido negro, una sonrisa fija y educada en su rostro, que se sentía como una máscara. Todos decían las cosas correctas: trabajo impresionante, mucha emoción, tienes un futuro brillante, pero las palabras la atravesaban sin sentido. Ella fingía ser artista, fingía estar feliz, fingía estar completa. Estaba a punto de retirarse a un rincón tranquilo, cuando el murmullo de la multitud cambió. Un camino pareció abrirse cerca de la entrada. Y un silencio cayó en esa parte de la sala, y entonces lo vio. Alexander estaba en la puerta, fuera de lugar y abrumadoramente real entre la pulida multitud de la galería. Llevaba una camisa limpia y sencilla, pero las manos metidas en los bolsillos de sus jeans gastados, y sus botas polvorientas por el camino. Sus ojos recorrieron la sala, frenéticos y decididos, hasta encontrarlos de ella. El ruido, la gente, todo el mundo parecía desvanecerse en un borrón a su alrededor. Empezó a caminar hacia ella. Con la mirada fija en sus ojos, con pasos largos y seguros, la multitud se apartó, sintiendo la importancia de su misión. No se detuvo hasta estar justo frente a ella, tan cerca que ella pudo oler el aroma familiar a pino y aire libre, que todavía se aferraba a su ropa. La galería estaba en completo silencio, cada persona observando la escena desarrollarse. Los ojos de Alexander estaban llenos de un dolor crudo y sin máscaras, y de un amor tan profundo que le quitó el aliento. Isabella, dijo, con voz baja y áspera por la emoción, pero clara para ella y todos los presentes: me equivoqué, tan terriblemente me equivoqué. Estaba peleando por un pedazo de tierra, y olvidé que debía pelear por nosotros. La promesa que hice a mi abuelo no significaba nada, si rompía la que te hice a ti con mi corazón. La tierra es solo tierra y árboles sin ti para pintarla, sin ti para convertirla en un hogar. Tú eres mi hogar. Lentamente se arrodilló allí mismo, sobre el pulido piso de la galería. Un suspiro colectivo recorrió la sala, tomó su mano, la suya callosa, fuerte y maravillosamente familiar. No tengo un anillo aún, estaba demasiado apurado para llegar a ti, pero tengo una promesa de pasar cada día del resto de mi vida, haciendo que te sientas tan amada y valorada, como tú me haces sentir a mí. Isabella, eres mi para siempre. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres venir a casa y construir esa vida conmigo, en nuestra cabaña, en nuestra tierra? Lágrimas corrieron por el rostro de Isabella, pero por primera vez en semanas. Eran lágrimas de pura y auténtica alegría. La máscara se había caído, la pretensión había terminado. Ella no era solo una artista en una galería, era una mujer amada por su hombre en medio de una multitud. Y era lo más real que le había pasado en la vida. Miró su rostro esperanzado y sincero, el amor brillando en sus ojos, y supo con cada fibra de su ser que su exilio había terminado. Sí, susurró, con la voz quebrada, luego más fuerte, para él y para todo el mundo escuchar: sí, Alexander, 1000 veces sí, sí. Él se levantó y la tomó en sus brazos, sosteniéndola con tal fuerza, que parecía que sus dos corazones separados volvían a latir como uno solo. La galería estalló en aplausos y vítores, pero ellos no escucharon nada. Estaban en su propio mundo, un mundo de perdón y futuro, de un amor que había sido puesto a prueba, y que salió más fuerte al otro lado. Se casaron en el prado, bajo el antiguo roble, rodeados por la tierra que los había unido, y los amigos que habían sido testigos de su historia. Las pinturas de Isabella de la cabaña y las colinas, ahora llenas de una historia aún más profunda de amor y redención, la convirtieron en una de las artistas más solicitadas de la región. Construyeron el estudio junto al bosque, tal como él había prometido, y por las tardes, se sentaban en el porche, y veían el sol ponerse sobre su tierra, con las manos entrelazadas. La tormenta, el dolor,
la sombra, todo los había llevado hasta este para siempre perfecto y pacífico, habían aprendido que el amor no es no cometer errores nunca, es encontrar el camino de regreso el uno al otro, sin importar cuán lejos se hayan alejado. Si te conmovió la historia de Alexander e Isabella, si sentiste el dolor de su separación y la alegría cuando encontraron el camino de regreso, no querrás perderte la próxima historia. Nuestro canal está dedicado a traerte cuentos atemporales de amor, pérdida, y el coraje que se necesita para luchar por un final feliz. Tenemos más historias de corazones que sanan, de promesas cumplidas y de siempre encontrados en los lugares más inesperados. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de soñadores y creyentes, activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo capítulo de romance. Sigamos explorando juntos el hermoso, complejo y mágico paisaje del corazón.